Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias por lo que nos das día a día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ahí es donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber. Ahí tenemos la guía, ahí tenemos la ayuda, tenemos el auxilio diario, tenemos el sustento para nuestra alma, Señor. Padre bendito, bendícenos esta mañana, bendice también esta prédica, que sea de provecho para todos mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Hechos de los Apóstoles, ahí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a dar lectura. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bien, hermanos, unos datos antes de empezar. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas. Esta organización, entre otras cosas, de ayuda a cristianos, también hace un conteo de la persecución a los cristianos en todo el mundo. Entonces, en enero de este año, esta institución sacó este informe. Este informe nos dice que la persecución en el 2025, en este último año, ha sido a 380 millones de cristianos perseguidos. Es decir, 1 de cada 7 cristianos es perseguido. El año anterior no era 380, era mucho menos, era 165 millones. Entonces, en el último año, la persecución casi se ha duplicado. Aquí vemos América, está México, Nicaragua, Cuba y nuestro vecino Colombia. Están dentro de la persecución severa. No se distinguen mucho los colores, pero los que están con rojo, que generalmente están en África y en Asia, son persecución extrema. Acá hay algunos datos. 4,476 cristianos fueron asesinados por causa de su fe el año pasado. Solo en Nigeria, 3,100 cristianos fueron muertos. Esto es a causa de la incapacidad del gobierno para mantener la libertad de religión o la paz en Nigeria. En Corea del Norte, que ocupa el primer lugar de persecución a nivel mundial, nos dice que si una persona es encontrada con una Biblia o profesando la fe en Cristo, esta persona puede ser asesinada o puede ser apresada. Y no solamente esta persona, sino también sus familiares, hasta el 3er grado de consanguinidad. Entonces, eso es lo que pasa en Corea del Norte. Y aquí nomás en nuestros vecinos, Colombia, nos dice que en Colombia también hay persecución alta. ¿A qué se refiere? Ahí no hay grupos extremistas como en el Medio Oriente. Lo que hay es narcotraficantes. Entonces, estos narcotraficantes se disputan con los líderes religiosos a los jóvenes. Si ven que un líder religioso está atrayendo a jóvenes, ellos por ganarse a la juventud, porque ellos obviamente lo necesitan para que se conviertan en narcotraficantes,
o en guerrilleros como ellos. Entonces van y matan a los líderes religiosos. Es por eso que en Colombia también está la persecución en nivel alto. Bien, hermanos, con esos datos no es para que nos asustemos, pero sí para que tomemos conciencia. Vamos a hacer un pequeño recuento, de paso que entramos en contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos los mensajes anteriores en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, la historia del hombre cojo. Este hombre que había nacido cojo de nacimiento, dice, no podía andar, y lo que hacía era sentarse en esta parte, en la puerta la hermosa. Este es el templo de Jerusalén, en la puerta la hermosa. Se sentaba ahí, estratégicamente, porque por ahí entraban la mayoría de personas a presentar sus ofrendas al templo. Cuando llega Pedro y Juan, les pide limosna también. Y Pedro le dice, lo único que tengo yo te voy a dar. Obviamente no era plata, pero le dio sanidad. El hombre inmediatamente, así como lo ilustra acá, se levantó, saltó, dio brincos y alababa al Señor. Entonces, aprovechando esto, los discípulos que ya habían entrado con el cojo acá al templo, salen y se ubican por acá, por el pórtico de Salomón, por esta parte. Es ahí donde empiezan a predicar y Pedro nuevamente les da un mensaje en el que les decía que ellos mismos habían matado a nuestro Señor Jesús y les pide arrepentimiento. Eso pasó en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4 nos dice que se acercaron a él los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Según Éxodo, capítulo 14, versículos del 13 al 15, nos dice que los sacerdotes eran hombres de la tribu de Leví y su función principalmente era representar a Dios ante los hombres y viceversa, a los hombres ante Dios. Estos eran los sacerdotes. ¿Quiénes eran la guardia del templo? No confundamos con los soldados romanos. La guardia del templo se encargaba solamente de la seguridad dentro del templo de Israel. También eran de la tribu de Leví. Y por último, los saduceos. Pero para entender qué son los saduceos, vamos a primero ver qué eran las sectas judías. Las sectas judías estaban conformadas por 4 grupos principales. Eran organizaciones políticas religiosas. Habían matrimoniado la política con la religión. Entonces, primero tenemos los fariseos. Los fariseos eran estrictos en la observancia de la ley. Eran legalistas más que todo. Ellos se llevaban bien con el Imperio Romano, a pesar de que se decían nacionalistas. No tenían problemas con nadie, solo con Dios. Jesús siempre les recriminó a los fariseos y a los escribas. En Mateo 23, del 1 al 36 lo vemos. El segundo movimiento tenemos, o secta, tenemos los celotes. Los celotes eran un movimiento nacionalista radical. Ellos sí eran nacionalistas realmente, así como los grupos nacionalistas acá en el Perú. Surgió en el primer siglo, aunque compartían muchas creencias de los fariseos, pero se distinguían por su celo por la ley y sobre todo por la libertad de la dominación extranjera. ¿Recuerdan? Nuestro Señor tenía un apóstol celote, Simón el celote. Luego tenemos a los esenios. Era un grupo ascético, nos dice. Es decir, era un grupo que se encerraban, así como los monjes de hoy en día encierran. Era un grupo ascético.
piadoso buscaba la pureza espiritual y la vida comunitaria. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Rechazaban ir al templo porque el templo representaba la corrupción. Recuerden todo lo que pasaba en el templo, afuera del templo al menos, los negocios que hacían. No hay escritos bíblicos que nos digan de la existencia de los esenios, pero sí hay escritos históricos que nos hablan sobre los esenios. Y por último tenemos la secta en cuestión, los que se presentaron y apresaron a Pedro y a Juan. Los saduceos. Los saduceos solo aceptaban al Torá como escritura. Al Torá que ahora es el Pentateuco. Génesis y Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los otros escritos, es decir, los profetas, historia, esos no los aceptaban como inspiración divina. Eran muy legalistas. Rechazaban las tradiciones, negaban la inmortalidad del alma. Esto es lo importante, hermanos. Negaban la inmortalidad del alma, por eso no creían en la resurrección. Eran muy religiosos, entre comillas, pero también aceptaban ideas liberales de la época, helenísticas. Entonces, como que no se sabía exactamente qué es lo que eran. Lo que sí se sabía era que era una secta aristocrática, poderosa, y se cree que Anás y Caifás pertenecían a esta secta. ¿Recuerdan a Anás y Caifás? Lo vamos a seguir viendo en Hechos de los Apóstoles. Siguen apareciendo. Entonces, estas son las sectas judías. El comienzo de la persecución a los discípulos lo vemos en el versículo 2 y 3. Este ya es el clímax de la historia, hermanos. Los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos estaban molestos con los apóstoles o con los discípulos. Y su reacción fue de inmediato. Ellos fueron, los tres grupos juntos fueron y apresaron a Pedro y a Juan. Pero vamos a ver las razones de su enojo. Motivos de su enojo por parte de los sacerdotes, porque los discípulos enseñaban al pueblo y también por causa de Jesús. Recordemos que los sacerdotes siempre estuvieron en contra de nuestro Señor. En Hechos 2 del 14 al 18 nos dice que los discípulos no solo enseñaban, sino también realizaban milagros. Es por eso que los sacerdotes estaban en contra de ellos. En Mateo 27 del 62 al 64 nos dice que cuando Jesús fue sepultado, los sacerdotes fueron ante Pilato para pedirle guardias para que custodien la tumba, porque se habían acordado de que Jesús había dicho que va a resucitar. Entonces fueron ante Pilato, Pilato les dio los guardias y ya supuestamente todo estaba bien. Luego en Mateo 28 del 11 al 15, los sacerdotes mismos pagaron a estos guardias para que mientan y digan que había sido robado el cuerpo de nuestro Señor. Entonces vemos cómo los sacerdotes ya estaban en contra de nuestro Señor y luego en contra de los discípulos. El jefe de la guardia, como les mencioné, el jefe de la guardia se encargaba de la seguridad del templo, solamente dentro del templo. Como había tanta gente, ya lo vamos a ver más adelante cuántos se convirtieron, como había tanta gente reunida alrededor de Juan y de Pedro, entonces el jefe de la guardia pensó que eran unos revoltosos y también eran movidos por los saduceos y por los sacerdotes para que no haya, entre comillas, disturbios dentro del templo. Y los saduceos eran los más indignados con el mensaje de Pedro y Juan. Ellos estaban proclamando la resurrección de nuestro Señor. Y los saduceos, como les mencioné al principio, no creían en esto. Entonces, los saduceos eran los que estaban en contra de todo y movían todo tal vez. Anás y Caifás estaban ahí en primera línea.
Pero, gracias a nuestro Dios, esto no quedó ahí. Porque en el versículo 4 nos dice que ese día creyeron en el Señor 5,000 personas. Ahora, no sabemos a ciencia cierta, los comentaristas tampoco se ponen de acuerdo, si fueron 5,000 que creyeron ese día o se sumaron 2,000 a los 3,000 que habían creído en el mensaje anterior. Ahora yo decía, 5,000 personas entraban en ese templo. ¿Puede ser? Esto es para los escépticos, hermanos. Hay personas escépticas que no creen. Tenemos datos históricos que nos dice que el templo, este templo que por cierto, vamos a regresar, este templo que por cierto fue modificado por, ahí está, este templo que fue modificado por, a ver, bueno, recordemos que este templo en Nehemías y en Esdras vemos la historia como el pueblo de Israel volvió a Jerusalén y empezaron a reconstruir por su parte los muros, por su parte el templo, ¿no? Entonces empezaron a reconstruir. Más adelante, ya en el siglo I antes de Cristo, Herodes el Grande, el rey de Judea, Galilea, Samaria e Iduma, hace que los alrededores del templo se haga una planicie y todo este tamaño era de aproximadamente 14 hectáreas, o sea, 140,000 metros cuadrados, toda esta parte de acá. Entonces, fácilmente entraban acá. Para tener una idea, muchos conocemos el Estadio Héroes de San Ramón. El Estadio Héroes de San Ramón, solo el gras sintético, mide 7,000 metros cuadrados, o sea, ni siquiera una hectárea, solo el gras. Y dice que en todos los palcos, en las tribunas, cuenta con una capacidad de 10,495 personas. O sea, si ven acá, miren esta cancha de fútbol, a comparación de solamente esta parte, entran más o menos 14,000 personas. Pero esto, que es mucho más grande, entraban más o menos 30,000 personas, a 40,000. De los cuales 5,000 personas creyeron. No sabemos, como les digo, si fueron esas 5,000 en ese momento o se sumaron a los 3,000. La idea, hermanos, es que a pesar de que los apresaron, a pesar de que los llevaron presos a la fuerza, porque dices que fueron sobre ellos, a pesar de eso, ahí está, a pesar de eso, el evangelio siguió creciendo. Muchas personas se convirtieron, muchas personas creyeron en la palabra de Dios. El evangelio no pudo ser silenciado. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba obrando. La obra de Dios se manifestaba en las personas. El crecimiento fue exponencial. Vamos a seguir viendo más adelante cómo más personas se convierten, cómo los viajes misioneros de los discípulos también ayudan en eso y llega a ser lo que es hasta hoy día, ¿no? Miles de millones de cristianos. Aún así, hermanos, aún así, la persecución continúa. Ahora en nuestros tiempos, hermanos, ¿qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? Los saduceos de la época, como ya vimos, eran liberales, eran grandes pensadores, era la gente moderna de su tiempo, eran aristócratas, poderosos, ricos, pero
nos dice que eran tan liberales con el mundo que no les quedaba ninguna tolerancia con los discípulos. Bien, hermanos, y ahora, en nuestros tiempos, hay gente que se parece a los saduceos, tal vez. Hay cifras muy alarmantes, hermanos, de que esta persecución en los cristianos no solamente se manifiesta en muerte, sino también se manifiesta en cosas tan sutiles como la discriminación. La discriminación que nos pueden hacer a nosotros como cristianos. Por ejemplo, los que están a favor del aborto. Ellos dicen que están defendiendo los derechos de las madres, pero no velan por los derechos de los niños no nacidos. O también los que están en defensa de la inclusión social, los que dicen que todos debemos incluirnos en la sociedad, pero cuando se presenta algún cristiano, nos atacan porque nos dicen que somos intolerantes. Entonces vamos a ver que no solamente en esos tiempos habían saduceos, hoy también hay. La gente que dice amar a Dios, pero por otro lado hace cosas contrarias a lo que Dios manda. Las personas que se dicen defensores de los derechos humanos, pero atacan a otros humanos. Esos son los saduceos de nuestros tiempos. También tenemos el denuedo de los discípulos. Denuedo significa valentía, franqueza y confianza con lo que se habla o actúa. Los discípulos de ese tiempo, así como muchos hermanos hoy en nuestros tiempos, tenían mucha determinación, amor por el Señor. Y ellos no les importaba si eran apresados, no les importó nunca si los mataban. Recuerden que hubieron muchos mártires de la fe. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran huido por miedo? ¿Qué hubiera pasado si hubieran desertado por temor a ser asesinados o porque no les gustaba estar presos? Ahora llevémoslo a nuestra vida. Hermanos, el Evangelio no se puede detener. El Evangelio no se puede detener. Dios nos va a utilizar a nosotros y si nosotros no queremos ser utilizados, va a utilizar a otros hermanos. Porque está ya predeterminado, predestinado que el Evangelio va a crecer y los tiempos finales van a llegar, en donde nuestro Señor Jesús regrese. Preguntémonos entonces, ¿estoy evangelizando? ¿Estoy haciendo la tarea que hacían los discípulos en ese tiempo? ¿O de repente me da vergüenza hablar de Cristo a otras personas? Puede ser el caso, ¿no? Tercer punto, cuidado con el orgullo. La obra, hermanos, no es nuestra. La obra es de Dios. En 1 Corintios 3 del 6 al 7 nos dice que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da crecimiento. Cuidado con el orgullo, ¿por qué? Porque muchas veces podemos decir, este hermano o esta persona vino a Cristo gracias a mí, porque yo lo evangelicé, porque yo estaba por detrás, porque yo. Entonces, tengamos cuidado, hermano. La obra no es nuestra. La obra es de Dios. ¿Y qué hubiera pasado si los discípulos hubieran dicho que el milagro de la sanidad de este hombre cojo era de ellos? ¿Qué hubiera sucedido?
Y yo me he visto tentado a decir que por mí alguien conoció a Dios o alguien se acercó al Señor. Gracias a Dios por nuestros hermanos que evangelizan, porque si no, no estaríamos aquí. Pero tenemos el riesgo de caer en orgullo. Matthew Henry, el comentarista, nos dice que el orgullo es el pecado que convirtió a los ángeles en demonios. Cuidémonos del orgullo. Y el ataque del enemigo. Aquí no están apresando a nadie por ser cristiano, aquí en el Perú. Tampoco están llevando y matándolos. Como vimos en el mapa anterior, el Perú no figura en la lista de persecución. Pero nosotros mismos muchas veces tenemos una lista que podríamos catalogar como persecución. Por ejemplo, ¿qué te dicen en el mundo cuando te presentas como cristiano? Los que no tenemos hogares cristianos, bueno, yo no nací en un hogar cristiano. ¿Qué es lo que nos dicen o qué es lo que nos dijeron cuando ya empezábamos a asistir a la iglesia? Hubo presiones para abandonar nuestra fe. Hasta hubieron amenazas en muchos casos de algunos hermanos con quitarles la ayuda para sus estudios, con quitarles a sus hijos en otros casos, y etcétera, etcétera. Hubo presiones. También hubo o hay aislamiento y marginación. Hacen una reunión familiar y no te invitan porque no tomas. Ya no te invitan a esas actividades familiares. Te excluyen. Hay falta de respeto también por nuestras prácticas, por las prácticas de nuestra fe. A manera de chiste, un hermano contaba que llega a la casa de su mamá y le dice, vamos a orar antes de comer. Y su mamá le dice, no, pero sí yo cocino bien. Entonces, hay críticas por nuestras costumbres, ¿no? Por nuestras costumbres que son buenas. Manipulación emocional también, chantaje de alguien, un joven, por ejemplo, de alguien que ama, tiene una relación con una persona que no es creyente y está conociendo a Dios. Y siempre va a haber esta disputa. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros conozcamos a Cristo o que nos acerquemos a Él. Los hermanos que tienen sus parejas, sus esposos o esposas no creyentes, igual, va a haber siempre disputas. Va a haber también críticas constantes y desprecio. Siempre van a buscar la mínima razón para criticarte. ¿Qué? ¿Así son los cristianos? ¿Qué? ¿Así hablan los cristianos? Siempre va a haber eso. Va a haber obstaculización también para el discipulado a otros miembros de nuestra familia. Algún padre que quiera discipular a su hijo, a una madre, o a sus hermanos, o a su mamá. Siempre va a haber obstáculos por parte de los que no son creyentes. En el trabajo también. En el trabajo también pueden existir discriminación en las oportunidades laborales. Ya no te toman en cuenta para ascensos o capacitaciones. Hostigamiento y burlas. ¿Algunas veces les han dicho, tú eres aleluya? Aislamiento social y profesional. Igual que en el hogar, no te invitan a actividades que hacen en la empresa. Y hacen también preguntas fuera del lugar. Por ejemplo, ¿cuánto das de diezmo? Sabemos que nosotros no diezmamos, ¿no? Otros dicen, tú eres el pastor, estarás lleno de plata. Otros dicen, a ver, habla en lenguas.
Y la última pregunta, ¿ya no tomas? Entonces, hermanos, esta es la persecución que nosotros también podemos tener dentro de nuestra sociedad. En algunos casos también la persecución se da, la mayoría, por malos testimonios de otros hermanos. Malos testimonios de personas que se sirvieron del evangelio para hacer cosas malas. Nos juzgan a todos y nos meten en el mismo saco. El desconocimiento también. Piensan que nosotros somos igual que los testigos de Jehová o los mormones. Pero igual, buscan la mínima razón para perseguirnos. Pero en 1 de Pedro 3:15 nos dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defensa con mansedumbre. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No pelear, no contiendas, sino defendernos mansamente. Bien, hermanos, para ir terminando ya, los versículos que hemos leído nos enseñan sobre la importancia de la valentía en la fe. La verdad del mensaje de Jesús, a pesar de que los grupos políticos religiosos decían que la resurrección no es posible. También muestra la primera confrontación de la iglesia, o más bien dicho, de los grupos religiosos contra la iglesia. Mientras las autoridades de la época intentaban suprimir el mensaje, suprimir el evangelio fue creciendo. Esto establece un patrón que se va a repetir a lo largo de todo Hechos de los Apóstoles. Van a ser apresados, van a ser asesinados y siempre van a ser perseguidos. Nosotros estamos, hermanos, viviendo una vida muy cómoda tal vez. No nos persiguen, no nos quieren apresar. Y si nos atacan de la forma como les mencionaba anteriormente, es probable que estemos haciendo las cosas bien. Preocupémonos si es que no nos atacan. Preocupémonos si es que no nos han dicho una de esas cosas que mencionaba anteriormente. Porque ahí sí estaríamos haciendo algo mal. Bien, hermanos, gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, sabemos que tu mensaje es claro, directo. Sabemos, mi Dios, que en esta vida vamos a tener muchas dificultades, incluso de la misma familia terrenal. Oh, mi Señor, oro para que todos mis hermanos siempre tengamos esa fuerza, esa sabiduría, el denuedo de los apóstoles, el denuedo de los discípulos. No permitas que nos apartemos, fortalécenos siempre y día a día con tu palabra y con tu espíritu. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.